Hermanos, los invito a abrir sus Biblias en Judas, capítulo 1, único, porque no tiene otro capítulo, y vamos a leer en el versículo o verso 24. Casi terminando, ¿no?, esta carta. La carta en sí está hablando justamente acerca de las falsas doctrinas, los falsos maestros que se levantan. Y luego de leerla varias veces, leía nuevamente, y este último o anteúltimo versículo llamaba la atención en mi corazón, y quiero compartirlo con ustedes esta mañana. Dice: y aquel, hablando de nuestro Señor Jesucristo, de Dios mismo, y aquel que es, ¿qué? Poderoso para guardar, ¿qué? Sin caída, y presentaros sin mancha. ¿Dónde? Delante de su gloria. ¿Cómo? Con alegría. Amén. Dice el versículo 25: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Para analizar este texto de una manera devocional y poder aplicarlo en nuestro corazón, en esta mañana vamos a estar analizando algunas palabras claves que encontramos en él. Por ejemplo, la primera palabra clave, cuando yo lo estoy leyendo, ¿cuál sería? Dice: y aquel que es poderoso. ¿No? Es una palabra importante, interesante, que tenemos que analizar para poder seguir adelante con el resto del versículo. Porque me está diciendo, Él es poderoso, entonces lo otro. ¿Y qué significa que Dios sea poderoso? Porque también hay poderosos en la tierra, ¿no? Lamentamos tanto lo que está ocurriendo, por ejemplo, allí en Ucrania. Y bueno, porque se levantan poderosos de la tierra para hacer aparentemente como ellos quieren. Sin embargo, la Biblia misma dice que sobre todo señorío y sobre todo poder hay uno más alto, que es Dios, delante de quien todos un día van a tener que rendir cuentas, sea lo que hayan hecho mientras estaban en vida. Vamos a leer algunos versículos haciendo referencia a esto de que Dios es poderoso. Yo los invito a aquellos que tienen su Biblia por allí al libro de Jeremías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 32. Jeremías capítulo 32, versículo 27. Mientras estoy leyendo, quiero decirles algo a todas las mamás y papás de niños pequeños. Yo tengo 3 hijos, y ahora son un poquito más grandes, pero fueron pequeños también, así que no se preocupen, no se incomoden, no se ponga mal, tenga toda la libertad. Si quiere salir, moverse, ir atrás, es comprensible. Si usted lo hubiera visto nosotros con mi esposa dirigiendo, y por ahí venía uno por acá, me agarraba el cable, el micrófono. Es lo más común y natural, porque para eso son niños y bendecimos a los niños. Amén. Así que usted no se ponga incómodo o mal, siéntase en libertad para poder hacer lo que necesite. Amén. Bien, dice Jeremías 32, 27. Leemos en el nombre de Jesús. Dice: he aquí, Dios mismo está hablando, dice: he aquí, yo soy Jehová. Esta expresión ya está significando: yo soy el único, yo soy el Señor absoluto. La palabra Jehová significa el Señor, pero no como cualquier Señor, sino como el único Señor soberano. He aquí que yo soy Jehová, Dios, ¿de qué? De toda carne. Está refiriéndose que es Dios absolutamente de todo. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Él hace esta pregunta, pero obviamente que denotando una respuesta, diciendo: ¿ustedes creen que habrá algo que sea difícil para mí? Por eso cuando hablamos del poder de Dios, es un poder absoluto, soberano,
Quiere decir que está por encima de cualquier otra cosa. Por eso tenemos que nosotros tener mucho cuidado, incluso si queremos tener una oración efectiva, ¿cómo oramos? ¿Nos estamos dirigiendo a quién? A Dios, soberano, poderoso, eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada que sea imposible para Él. ¿Cómo es entonces de que yo puedo llegar a decir, bueno, a ver, Dios, yo te exijo esto, te exijo lo otro, dame esto, dame lo otro? ¿A usted le parece de que sería la manera correcta de poder orar a Dios? Sino que la manera correcta sería reconocer en primer lugar quién es Él, decirle, Señor, en tu amor, en tu misericordia, por tu gracia, tal vez quieras escuchar mi oración y me respondas. Y yo les aseguro que esa oración es escuchada por Dios. Ahora, cuando vamos con una cierta arrogancia, entonces dice la Biblia también que Dios rechaza a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? A los humildes de corazón. Jesús mismo daba este ejemplo y decía, subieron todos a orar y uno decía, gracias te doy, Señor, porque no soy como este desgraciado que está acá atrás mío. Gracias porque yo siempre doy. Gracias por esto, gracias a Dios porque soy tan maravilloso. No te quedó otra elección que buscarme a mí porque era lo mejor que había. Y después estaba otro un poco más atrás justamente y se golpeaba el pecho fuertemente, dice la Biblia, y decía, Dios, por favor, mírame a mí que soy un pecador. Las palabras que traducidas en Reina Valera dice, sé propicio a mí, pecador. Estaba diciendo, por favor, en tu misericordia, en tu amor, perdóname. Y Jesús dijo de ese relato y dijo, ¿quiénes piensan ustedes que salió más rápido justificado? Aquel que se golpeaba el pecho decía, Señor, perdona. Porque cuando nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos sabiendo quién es Dios o reconociendo quién es Él. Él es justamente Dios. ¿Qué significa la palabra Dios? Con mayúscula, ¿no? Dios significa justamente esto, eterno, soberano. Quiere decir que no hay nada antes del que no fue creado. Porque muchos incluso en la filosofía dicen, ¿no? Bueno, a ver, no, ¿cómo es posible que Dios no haya sido creado? Bueno, perfecto, la respuesta ¿cuál es? Es, si hubiese sido creado, entonces no sería Dios. Es Dios porque no fue creado. Es Dios. Entonces, ¿cómo yo, alguien que fui creado por Dios, voy a exigirle a Dios algo? Lo bueno que este Dios es bueno, misericordioso. Y podemos acercarnos a Él, como dice la Biblia, con un corazón confiado en su trono de gracia. Él es poderoso y dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? No hay nada. También en el Nuevo Testamento encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37, dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué dice? Porque nada hay imposible para Dios. Para los hombres hay cosas que son imposibles, pero para Dios todo es posible. Entonces, estamos analizando este versículo 24 de Judas, donde estamos viendo que para entender la otra parte tenemos que saber qué significa que Dios es poderoso. Estamos entendiendo al principio entonces de que para Dios no hay nada que sea imposible. No hay nada que sea difícil realizar para Dios. Ahí mismo en el Nuevo Testamento, un poco más adelante, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, de Dios está hablando, su eterno poder y deidad. ¿Cómo es su poder?
¿Qué quiere decir? Que no tiene fin. Bueno, en algún momento se le puede terminar el poder a Dios. No, no tiene fin, es eterno. Poder y deidad, está hablando de que su majestad es para siempre, no tiene fin. Porque dice versículo 20, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué está diciendo? La existencia misma de las cosas que se ven fueron hechas de las cosas que no se ven. Usted me puede decir, no, pero yo fui a la escuela y me dijeron la teoría del Big Bang, me dijeron la evolución. Bueno, yo les cuento, yo soy profesor de ciencias, profesor de biología, esa es mi especialidad, así que lo estudié muy bien a eso. Y quiero contarles que incluso estudiando en el terciario o en el lugar donde me estaban formando como docente, entonces uno que se ríe y dice, bueno, y todavía como hay gente que cree en Dios, decía un momento, y estaba explicando hasta que llegó en un momento, dice, porque en la gran explosión, el Big Bang, etc., y era una cantidad enorme de energía contenida que estalló y de ahí se formaron todos los mundos y después el planeta. Perfecto, yo levanté la mano con todo respeto y digo, profesor, una cosa, ¿y quién provocó eso? ¿De dónde salió esa energía acumulada en un punto? Bueno, ahí cada uno cree lo que quiere. Bueno, yo creo en Dios. Porque la misma Biblia dice que las cosas que se ven son hechas de las cosas invisibles. Amén. La Biblia dice, Dios es invisible a los ojos humanos, pero cuando nosotros conocemos a Dios, se hace tan real en nuestras vidas y a través de su palabra. Así que no lo vengan a correr con cosas raras por ahí. Porque para que algo sea científico, tiene que ser probado. A ver quién de estos viejos que hablan mucho estuvieron en aquel tiempo para probar y experimentar esto, ¿no? Lo digo viejo cariñosamente, yo ya soy casi uno de esos capaz. Como nos dicen los chicos, el viejo de ciencias naturales. Por ahí anda la hermana Cecilia, que es muy joven, y le dicen la vieja de matemáticas. Bueno, con cariño será, supongo. Sobre todo cuando desaprueban, ¿no? Pero queridos, no todo lo que dice, lo mismo. Usted ve la propaganda de un montón de productos y dice abajo, probado científicamente. No está probado. Y así tantas cosas. Dice, está probado científicamente. No está probado nada. Ni lo del Big Bang, ni lo de la evolución. No está probado nada. Es más, tiene unos agujeros así enormes de incongruencias que los científicos serios y no cristianos dicen es una barbaridad que se sostenga eso. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de que Dios es el creador de todas las cosas, porque de lo que no era, Dios con su palabra hizo que existiera. Y usted me dice, ¿cómo entiende eso, pastor? La verdad que no lo entiendo de todo. Intento, pero no lo puedo entender. Pero dice la Biblia que un día, cuando estemos con Él, conoceremos cómo fuimos conocidos. Un día vamos a entender todas las cosas cuando estemos con Él. Por eso quiero ir, porque soy muy curioso. Quiero estar con Él. También dice Romanos ahí en el mismo libro, capítulo 8, versículo 38, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, porque está diciendo, todo es creado menos ¿quién? Menos Dios. Ninguna cosa creada podrá separarnos ¿de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es poderoso. No hay absolutamente nada ni nadie que nos pueda separar de Él. ¿Cuántos dicen amén? Bien. El último versículo sobre este tema, sobre que Dios es poderoso, en la carta de Primera de Juan, capítulo 4, ahí cerquita del libro que abrimos al principio. Primera de Juan, capítulo 4, en el verso 4. Primera de Juan 4:4.
¿Lo encontró? Por decir amén. Dice la Biblia, hijitos, vosotros sois ¿de quién? De Dios. Y los habéis vencido, ¿por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. No hay ninguno mayor que Él. Dice otra parte de la Biblia que nosotros somos más que vencedores. Quiere decir que ya tenemos la victoria completa. Usted me puede decir, pero ¿por qué pasamos tantos problemas y dificultades? Yo las paso también. Sin embargo, ¿a qué se refiere? Que al final de los tiempos nosotros reinaremos con el Señor. Eso lo dice la Biblia. Si quieres saber más de este tema, ¿cuándo tiene que venir? Ángel. ¿Cuándo debería venir? Los sábados a las 6:30 de la tarde comienza el seminario bíblico. Ahí estudiamos los libros de la Biblia, estudiamos las doctrinas, etc. Al final de los tiempos el Señor reinará y nosotros reinaremos con Él, ¿verdad? Aunque por un poco de tiempo, dice la Biblia, tengamos que sufrir algunos padecimientos, algunas cosas que nos causan dolor, tristeza, etc., tenemos una esperanza real y viva que no depende de nosotros, que no depende de lo que Él dijo. ¿Y quién podrá torcerle el brazo a Dios? ¿Quién podrá torcer la voluntad a Dios? ¿Amén? Bueno, entonces sabemos que Dios es poderoso y nuestro versículo dice, Judas, versículo 24, y aquel que es poderoso. Ahora entendemos qué significa poderoso. No hay nadie más poderoso que Él. Es eterno, incluso aquí en la tierra, aunque parezca que haya poderosos, en realidad no son absolutamente nada comparado con Dios. Muchos se burlaron de Jesús y decían, cuando lo estaban matando en la cruz, ¿verdad? Decían, ay, si era realmente el Hijo de Dios, si era Dios realmente, ¿por qué no baja de la cruz y se salva a sí mismo? Incluso uno de los que estaba siendo crucificado al lado de él decía, ¿y este? ¿Por qué no se salva y de paso nos salva a nosotros, ya que dice que es el Hijo de Dios? Y se burlaba de él. El otro que estaba al otro costado que dijo, no tenés temor de Dios ni siquiera en este momento cuando estamos por morir. Nosotros somos culpables, pero este no hizo nada. Estaba reconociendo de que Jesús era sin pecado. Y Jesús le dijo en ese momento, de cierto te digo, que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y así fue. Ahora, no quedó esto allí nomás, porque sería un problema. Jesús murió por nuestros pecados, pero no estaba resuelto el problema del todo. ¿Qué pasó? Al tercer día, Él resucitó. Y entonces la Biblia dice que Él venció la misma muerte. Y todos aquellos que están en Cristo también vencemos la misma muerte, porque dice la palabra de Dios que un día, al final, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero para una vida eterna. Entonces ni siquiera la muerte tiene poder sobre Cristo, sobre nuestro Dios y sobre nosotros tampoco. Entonces, a ver, hermanos, ¿a dónde vamos a ir? Pedro le dijo claramente cuando Jesús dijo, ¿y ustedes quiénes piensan que soy? Porque la gente decía, parece que es un profeta, parece que es un maestro. Y Jesús le dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador. También en otra oportunidad le dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras ¿de qué? De vida eterna. ¿A quién iremos? Cuando nosotros entendemos, reconocemos que nuestra única salvación es en Cristo, entonces vamos a Él y somos salvos. Mirarán a Él, dice la Escritura, y serán salvos a los confines de la tierra todos los que miren a Él. Y usted está mirando a Él hoy porque está acá esta mañana. Está buscando a Dios. Estamos buscando a Dios con nuestro corazón. Él es poderoso, dice nuestro versículo. ¿Para qué? ¿Cuál es la siguiente palabra clave? ¿Vale? Y aquel que es poderoso para... Versículo 24 de Judas. Y aquel que es poderoso para guardarnos. Y acá viene algo muy interesante, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos tendencia a hacer las cosas por nuestras propias fuerzas.
Y muchas veces obramos con nuestra propia fuerza para alcanzar cosas y logramos algunas cosas. Pero otras son imposibles. Nos quedamos en el camino. Ahora bien, yo les pregunto algo muy importante. ¿Usted tendrá la capacidad suficiente para alcanzar el cielo? Para alcanzar el cielo usted tiene que ser santo, santo, santo. Escuché bien la pregunta, si nadie queda colgado ahí. ¿Quiénes sin Cristo podrían ser santo, santo, santo? Nada que haga pecado entra al cielo. Absolutamente nada. Entonces, nosotros estamos totalmente incapacitados para ir al cielo. Entonces, si no vamos al cielo, vamos a otro lado. O iríamos a otro lado. Hay algo que quiero simplemente hacer un paréntesis. Si quiere ahondar más en el tema, venga los sábados a las 6:30. Es que en muchas religiones se agregan algunas cosas que no están en la Biblia, aunque usan la Biblia muchas veces, pero agregan cosas o escritos y enseñanzas como para mitigar esta situación de que hay dos caminos. Para llegar a Dios, uno solo, Jesucristo. Y si no estás en Cristo, estás en las tinieblas. Y si no estás en la salvación que Dios te ofrece, estás en la condenación eterna. Pero algunos dicen, no, bueno, hay otras opciones. Capaz que si te portaste mal, después te reencarnás en un perro, a una serpiente o algo, y bueno, y después te volvés a reencarnar tantas veces, hasta que bueno, después empiezas a ser bueno otra vez. Y hay mucha gente que prefiere creer eso, para no tener que necesitar ser santo. Otra religión muy conocida, popular, porque estamos inmersos en Latinoamérica, enseña de que existe algo llamado el purgatorio. ¿Cuándo escucharon hablar del purgatorio? Bueno, ¿qué es esto del purgatorio? Dice, bueno, las personas que murieron y cometieron pecados no van al infierno, van al purgatorio. Purgatorio de purgar sus pecados, ¿no? De ser limpiado de los pecados, siempre y cuando haya gente acá en la tierra que haga algo por ello. Pague un montón de servicios. Acá, poquito. Listo, y a poquito se le van descontando años en el purgatorio. Yo lo digo, si se ofende después hable conmigo, se le muestra una Biblia. Hacen misas para que las personas que murieron, ¿te han escuchado hablar que cada tanto se hacen misas para las personas que fallecieron? Porque enseñan que a través de esas misas como que le aportan años en el purgatorio, para que en algún momento llegue a entrar al cielo. Si vamos a la historia de la iglesia, por allá de la Edad Media también, fue muy grotesco, donde se ofrecían directamente la entrada al cielo, pero tenías que pagar una muy buena suma de dinero. Decía, si vos ofrendás, entonces tu familiar que ya murió puede salir del purgatorio e ir al cielo. Bueno, todas las cosas son mentiras. No existe eso en la Biblia. Es un agregado, es un invento. ¿Para qué? Para decirle, bueno, listo, pongo un poco de plata y ya está. ¿Y los pobres qué? Lo siento, tu familiar no puede salir del purgatorio porque no tenés plata para pagar acá. ¿A usted le parece que eso es algo instituido por Dios? Bueno, ¿por qué digo esto y hago ese paréntesis? Porque dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. La obra es de Él. Él hace la obra por gracia, por misericordia y por amor. Y yo escuchábamos cuando pasaron las ofrendas, si no me equivoco, que decían, no sé si no fue hoy o el martes o no, pero siempre lo repetimos desde aquí, acerca de que no es una obligación y Dios no necesita el dinero.
Ahora ¿por qué yo ofrendo? Porque estoy reconociendo que todo lo que tengo proviene de Dios. Dios es el que me da las fuerzas cada mañana para levantarme e ir a trabajar. Dios es el que abre puertas. Entonces yo, en una actitud de amor y reconocimiento, entonces yo ofrendo a Dios para que su obra siga siendo expandida aquí, en donde sea, porque como es algo maravilloso que ocurrió en mi vida, quiero que otros también sepan de esto. ¿Por qué digo esto? Porque Él nos guarda por misericordia y por amor. Usted no tiene que pagar nada. Ahora, esto no fue gratis, como decimos comúnmente. El que usted sea salvo, el que usted pueda ir al cielo por Cristo, no fue gratis. Nosotros no pagamos nada, pero sí que hubo un precio. ¿Cuál fue ese precio? Jesús dio su vida. Él derramó su sangre. O sea, sí, pero Él resucitó. Bien. Pero hay algo que nosotros tampoco entendemos aquí y no lo vamos a entender todavía. Supongo que cuando estemos con Él toda la eternidad, capaz que nos alcance la eternidad para entenderlo, no sé. Es cómo es posible que la unidad perfecta de Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un momento hubo una especie de ruptura, cuando Jesús cargaba con todos los pecados y estaba muriendo en la cruz. En un momento, ¿qué clamó Jesús? Que dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, o traducido es que, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la única parte en la Biblia donde encontramos que Dios está abandonando a Dios mismo. Jesús, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, estuvo tan angustiado, tan mal. Algunos comentaristas que yo no coincido dicen, no, porque estaba triste, mal, es porque lo iban a golpear y lo iban a crucificar. Yo no coincido con eso. Sí coincido con aquellos que dicen que Jesús estaba en ese estado porque sabía que iba a haber una ruptura entre el Padre y el Hijo. Esa unidad perfecta que nuestra mente no lo logra entender. Entonces hubo un precio. Jesús derramó su sangre, no fue gratis. Dios mismo fue necesario que venga acá a la tierra a morir por vos y por mí. Mirá si éramos bravos, ¿eh? Mirá si nuestros pecados eran bravos, o son. Fue necesario, la única manera para poder salvarnos era que Dios mismo viniera, se haga hombre y muriera en la cruz, diera su vida por nosotros. Así que no fue gratis, no fue algo así nomás, un precio muy alto. Y ese precio, que es la sangre de Jesús, como dice la Biblia, sangre del Cordero de Dios, porque Él se entregó. No lo obligaron, Él podía haber tenido todo el poder para defenderse. Por supuesto que sí, es Dios, pero Él eligió, porque cuando estaba yendo a la cruz y estaba siendo golpeado y estaba siendo lastimado, y cuando le clavaban la cruz, ¿saben quién pensaba? En vos y en mí. Si yo no muero en la cruz, estos se van todos al infierno. A ver, ¿Dios tenía la necesidad de venir a morir en la cruz? De ninguna manera. Nosotros lo necesitábamos. Entonces en esta mañana comencemos a abrir nuestro corazón y decirle gracias, Señor. Porque sin merecer, podrías haber destruido a toda la humanidad cuando hubieses querido. Pero por tu misericordia viniste a morir en la cruz, como dice la Biblia en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Él vino ¿para qué? Para guardarlo. Ahora tenemos que ver a la luz de este pasaje, rápidamente, que guardarnos de dos cosas al menos. Como el apóstol Pablo se lo decía a Timoteo, en 1 de Timoteo 4:16 decía, guárdate ¿de qué? De ti mismo y de la doctrina. De ti mismo y de la doctrina. 1 de Timoteo 4:16. Ahora, ¿cómo es esto de guardarnos de uno mismo? Y sí, porque una vez que estamos en Cristo, ¿saben quiénes son el peor enemigo que tenemos? Somos nosotros mismos. Porque entendemos por la Biblia que las huestes espirituales de maldad, que Satanás mismo está vencido por Cristo. Solamente puede engañarnos y mentirnos. Ahí está nuestra parte, cuando nosotros escuchamos más a las cosas malas, negativas y pecaminosas que a la voz de Dios. Entonces el problema es nuestro.
Dice la Biblia también que cada uno es tentado ¿de qué? De su propia concupiscencia. ¿Qué es esto de su propia concupiscencia? Es de sus propios deseos. Ay, no, es que el diablo me tentó tanto. No. El diablo está vencido y es un mentiroso, y es un experto mentiroso, pero el que da el pie soy yo. Y estando en Cristo, yo soy libre del pecado. O sea que yo puedo rechazar el pecado. No es decir, pastor, usted nunca más pecó desde que se convirtió. Lamentablemente no es así, sí que he fallado. Pero mi corazón se entristece, se estremece, se rompe en mil pedazos cuando me doy cuenta que le fallé a aquel que estaba en el trono, en el cielo, y que no tenía ninguna necesidad de venir acá a la tierra, y vino y eligió morir para que yo vaya al cielo con él. Entonces ahí se me rompe en mil pedazos el corazón y corro a sus pies a pedirle perdón. Esa es la diferencia. Ahora, vamos a ver un proverbio en el Antiguo Testamento. El libro de los Salmos es muy conocido y el de Proverbios también, están juntos, al menos en nuestras Biblias. Libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 12. Dice el Proverbio capítulo 9, versículo 12, si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Diciendo que las determinaciones que tomamos, las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Si actuamos sabiamente, vamos a tener recompensa. Si actuamos neciamente, entonces vamos a recibir el fruto de nuestra necedad, ¿verdad? ¿Entendió esto o no? Lo explicamos más. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, viene alguien y me advierte, mira, no te tires por acá porque está todo suelto a las piedras, entonces te podés resbalar y te vas a lastimar mucho. Entonces viene y me dicen 1, 2, 3 veces, dice, no pasa nada, yo me tiro. Bueno, te rompiste todo, hacete cargo. Ay, nadie me avisó, ¿y por qué me pasó esto, Dios? No, te avisamos, pero vos quisiste hacerlo. Fue tu decisión. Ahora, sabiamente, que es escuchar el consejo. Y Dios en su palabra está lleno de consejos para cómo poder vivir una vida llena de su gracia, de su bondad, de su amor y en victoria. Por eso tenemos que tener cuidado de quién, de nosotros mismos. También dice la Biblia, un pasaje que yo uso mucho y es importante, dice la Biblia, los deseos del corazón son, ¿cómo son? Engañosos, dice la Biblia. Engañosos. Está diciendo nuestras emociones como son engañosas. Nos hacen creer de que algo es bueno y en realidad después no es bueno, es un camino de muerte. Termina en un camino de dolor, de tristeza, de pérdida. Pero la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. Como dice el dicho, ¿no? Que se renueva el público, también voy a decirlo esta vez. En mi cumpleaños es el 15 de mayo, les aviso. Si usted me va a regalar una tarjetita para el día de mi cumpleaños, 15 de mayo, no me pongan la tarjetita que se cumplan todos tus deseos. Se lo pido por favor. Porque los deseos de mi corazón son engañosos. Y si se cumplen todos mis deseos, puede llegar a ser un desastre. Más bien póngame que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. Entonces yo se lo voy a agradecer. Amén. Pero que lo común del mundo que es, que se cumplan todos tus deseos. Usted lo dice también. Es común. Es muy común y popular. Que se cumplan todos tus deseos, te la pases re lindo. No. Espero que Dios te bendiga, espero que se cumpla la voluntad y el propósito de Dios en tu vida. Ese es un buen deseo. Ahora lo otro es como decirle, bueno, que te lleve el viento. No, yo quiero hacer la voluntad de Dios porque dice la Biblia que hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios, ¿qué es? Agradable y
perfecta. Es agradable y perfecta. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Más o menos. Romanos, capítulo 14, versículo 12. Es decir, ¿por qué yo leo tanta Biblia? ¿Sabe por qué? Porque esto es muy importante también cuando usted escucha un mensaje. Usted vea que leen la Biblia y que sacan los textos que leen de la Biblia, no que sean ideas solamente. Ay, no, porque a mí me parece, entonces hablo 2 horas de esto. No, tiene que tener una base bíblica, un fundamento bíblico. Hay un montón que se la pasan hablando un montón de cosas, pero si usted está bien agudizado con la palabra de Dios, va a ver que la mitad de las cosas no tienen nada que ver con lo que dice Dios o la Biblia. Así que, usted dígame, pastor, lea más Biblia. Romanos capítulo 14, versículo 12, dice: de manera que cada uno de nosotros dará ¿a quién? A Dios cuenta ¿de qué? De sí. Entonces, ¿cómo debemos andar? Bien. Sabiamente. Y ahora dice que cada uno dará cuenta de sí. Decía, ay no, porque mi hermano, porque mi tío, porque mi esposo, porque mi esposa, porque mi hijo, porque... No, cada uno dará cuenta de sí. Acá no hay excusa que valga. Cada uno dará cuenta de sí. Su hijo no puede decir, ay no, porque mi papá va a la iglesia, porque mi abuelo iba a la iglesia y son cristianos, entonces yo ya está. No. Cada uno dará cuenta de sí. Mis hijos no pueden decir, ah no, porque mi papá es pastor y cada uno dará cuenta de sí. Cuando estén allí delante del cielo, delante del Señor, me decían, no, acá viene mi papá a contarte. No estoy ahí. Cada uno dará cuenta de sí. Entonces, ten cuidado de ti mismo. ¿Qué decisiones estás tomando? Qué buena decisión que tomaste hoy domingo a la mañana para venir a escuchar la palabra de Dios. Esa es una decisión sabia. Capaz que estabas cansado, etc. Yo me levanté con un dolor muy fuerte en el estómago y estaba un poco mal y ahí medio de broma le decía a mi cuñada, le decía, bueno, mañana te toca a vos entonces. Porque ya anoche estaba mal, ¿verdad? Todo comiendo y asadito, que soy yo, tecito. Pero dije, Señor, no puede ser que no vaya. Yo disfruto de estar acá. Disfruto de hablar con ustedes, los que Dios pone en mi corazón, porque yo les cuento algo. Pues sí, pastor, todo esto, no, la mitad de las cosas yo las anoto, o menos, pero después Dios, a medida que voy leyendo, me da para compartir con ustedes. Y entonces yo también lo estoy escuchando, para mí es nuevo, es algo muy importante para mi vida escuchar el mensaje y también juntos cantar al Señor. Entonces tomo esta decisión, no me importa cómo me siento, obviamente que estoy muy mal, no puedo venir y me ha pasado alguna vez que he tenido mucha fiebre, por ejemplo, pero vengo porque sé que es la decisión más sabia venir a escuchar palabra de Dios y estar con la iglesia, con aquellos que han sido comprados por la sangre de Jesús. Entonces cada uno dará cuenta de sí. Por eso Pablo le decía, ten cuidado de ti mismo. Fíjese que no le dijo, ten cuidado del diablo, ¿no? Porque me llegan cosas, ¿no? En las redes sociales también. Siempre el diablo metiendo la cola. Todo culpa del diablo. Yo creo que algunas veces el diablo dice, ¿yo qué tengo que ver? Yo esta vez no le hice nada. Tomó solo sus decisiones, etc. Yo creo que algunas veces nos vamos a enterar cuando vayamos al cielo y va a decirle al Señor, ¿sabes las veces que vino el diablo acá a quejarse porque vos le echaste la culpa? Y no tenía nada que ver. Ay, no, el diablo que me metió la cola. Se me quemaron las tortas fritas y entonces llegué tarde a la iglesia. No. Son decisiones que nosotros vamos tomando en nuestra vida, en el camino. Y bueno, hay decisiones que nos bendicen y hay decisiones que nos acarrean consecuencias no gratas. Entonces no es todo la culpa del diablo, porque el diablo está vencido. Acá claramente el apóstol dice, ten cuidado de quién, ¿del diablo? No, de ti mismo. En primer lugar. Y después agrega, hay más versículos para esto, ¿no? Pero se los dejo uno para tarea en la casa, 2 de Corintios 5:10 y 1 de Corintios 10:23. Pero también dice, ten cuidado de la doctrina.
cuidado de ti mismo. El Señor está para guardarnos. Él nos guarda. Pero en esa forma de guardarnos, esta mañana puso en el corazón del pastor de esta iglesia de que les diga que tengan cuidado de ustedes mismos. Esta es una forma de cuidarlo. Yo cuido a mis hijos, por ejemplo, le digo, ojo, ten cuidado con esto, no hagas aquello, no toques esto. Porque soy el Padre y los amo. Dios es un Padre amoroso que nos ama y nos advierte. ¿A través de qué nos advierte? De su palabra. Tené cuidado de ti mismo. Porque yo ya pagué el precio, ya vencí al diablo, etc. Pero vos tenés cuidado de lo que haces. Cuidado de las decisiones que tomás. Cuidado de ti mismo. Y además dice, y de la doctrina. ¿Qué es esto de la doctrina? Vamos a ver algún versículo sobre eso. Primera de Timoteo, capítulo 4, 16 es el versículo que lo dice. Vamos a leerlo. Dice, ten cuidado, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Porque estamos hablando de nuestro testimonio. ¿Cuál es tu testimonio? Si tenés cuidado de ti mismo, tenés un buen testimonio hacia afuera y otros pueden ver a Cristo en tu vida. Qué lamentable que es, ¿no? Cuando vemos personas que asisten a iglesias o que dicen ser cristianos y tienen un testimonio tan malo, que uno dice, no, si eso es ser cristiano, no quiero saber nada. ¿Qué voy a ir a la iglesia si mirá cómo es esto? Bueno, eso es lamentable, pero también es parte de lo que dice la Escritura, porque para ello dice que cada uno en primer lugar dará cuenta de sí. El mensaje de esta mañana para todos es igual y cada uno sabrá tomarlo para su vida o no, y cada uno dará cuenta de sí. Dice este pasaje, ocúpate en estas cosas, el versículo 15, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cuanto más nos ocupamos de las cosas de Dios, entonces vamos a bendecir muchos más a otras personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos quieren bendecir a otros? ¿Cuántos quieren realmente estar 100% en el propósito y la voluntad de Dios? Si lo hace así, entonces va a bendecir a otros, aunque ni siquiera abra la boca. Va a bendecir a otros. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. También en el otro libro, en otra carta a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retener, ¿qué cosas? Las formas de las sanas palabras. Está hablando de la enseñanza de la palabra de Dios, de las escrituras, de la Biblia. Está diciendo, reténlo. ¿Y cómo puedo retener algo? Si yo no leo la Biblia, si yo no estudio la palabra, yo necesito conocer a Dios a través de la Biblia. ¿No? Entonces, yo necesito, dice acá, tener cuidado, decía, ¿de qué? De mí mismo, o de ti mismo, le decía Pablo a Timoteo, y de la doctrina. Es responsabilidad nuestra estudiar las Escrituras, conocerlas. Como pastor es mi responsabilidad cada día que subo a este lugar enseñar lo que dice la Biblia y no otra cosa. Esa es mi responsabilidad. Ahora, cada uno tiene la responsabilidad de sí mismo de estudiar la Biblia, de estudiar la palabra de Dios, de conocer a Dios a través de la palabra. Dice el versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El buen depósito está hablando de la palabra de Dios, es algo bueno. Cuando tu corazón y tu vida están llenos de la palabra de Dios, ante cualquier circunstancia que se presente, ¿con qué vas a poder responder? Con la palabra de Dios. Yo a veces hago esta ilustración, pero es solo una ilustración, ¿no?
hay un versículo que dice: el Espíritu Santo les recordará todas las cosas que yo les he enseñado, ¿no? Bien, ahora, si ustedes no leen la Biblia, no estudian la Biblia, nada, ante una situación, el Espíritu Santo se va a volver loco buscando en la biblioteca de tu cerebro y no va a encontrar nada. A ver, le voy a recordar esto que leyó el año pasado. Ah, no leyó nada. Le voy a recordar este pasaje que estuvo meditando. Ah, no meditó nada. El Espíritu Santo de Dios obra a nuestro favor y Él también nos habla de muchas maneras, pero hay una forma establecida por Dios, que es a través de la oración, pero también a través de la meditación de su palabra. Meditar en la palabra de Dios, porque entonces cuando lo necesitamos, el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas. Cuando estás en una situación tan difícil que parece que ya te querés morir, el Espíritu Santo viene y te recuerda quién eres. Una y otra vez a mí me ha pasado, estando muy angustiado por situaciones que he vivido o familiarmente o personalmente, y he recurrido a Dios y decir: ya no sé qué hacer. Y Dios me ha hablado a través de un pasaje que alguna vez leí. Incluso una vez que yo estaba mal, pero estaba tan mal porque me había dado cuenta que había estado fallando a Dios. Y que cuando uno se da cuenta se siente tan mal, yo digo: chao, ¿y ahora? ¡Qué desastre! No puedo ni levantar mi cabeza para mirar. Entonces el Señor trae de recuerdo un pasaje de las Escrituras que dice: cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, Señor, me sustentaba. Entonces dije: aunque me estoy resbalando, vos me estás sosteniendo. Mire qué importante conocer la palabra de Dios. Yo necesitaba una respuesta y Dios el Espíritu Santo me recordó un pasaje de las Escrituras. Dice ese pasaje más adelante: y en la multitud de mis pensamientos, tus consolaciones alegraron mi alma. Qué bueno, ¿no? Qué importante retener las sanas palabras en el corazón. Primera de Timoteo, volvemos al libro anterior, capítulo 6, Primera de Timoteo 6:3. Fíjese qué importante que es tener cuidado de uno mismo y de la doctrina. Ten cuidado de la doctrina, de las enseñanzas, de las Escrituras. Dice Primera de Timoteo 6:3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está como envanecido. Dice: no sabe nada. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Algún parecido con la realidad no es coincidencia. La Biblia lo dice. Hay personas que se sacan los ojos porque pelean por las personas y van a un templo a otro templo, que a donde ponen más, incitando a las personas que lo único que tienen que hacer es poner, y hasta llegan a decir, yo he escuchado barbaridades como esta, por ejemplo: depende del tamaño de tu ofrenda, es el tamaño de la bendición para tu vida. Corruptos, mentirosos, hijos del diablo. Mienten, porque eso no está en la Biblia. Lo único que mira el Señor es un corazón humilde. Y Él se conmueve y actúa a favor de esa persona. Pero acá lo relata la Biblia: ¿cómo son? Envanecidos, no saben nada, deliran, tienen contiendas, se separan, se pelean.
porque tienen otros intereses. Que nuestro interés siempre sea el de glorificar a Jesús y de hablar la palabra tal y como está escrita. Si usted, quien sea que se sube a este púlpito, habla algo que no está en la Biblia, dígale: bajate, porque si no te bajo. Y yo voy a estar ahí para apoyarlo. ¿No te dicen nada? Dice, pero gran ganancia, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Diciendo, lo que realmente trae ganancia a una persona, a una vida, es tener un corazón piadoso, sensible a la voz del Espíritu Santo, sensible para ayudar a los demás. Porque eso que hace que tengamos tesoros en los cielos, que son permanentes. Todo lo demás un día no va a estar. El otro día leía una noticia, decía, no sé, un multimillonario que enterró un auto, no sé si lo escuchó, no sé qué marca era el auto, pero bueno, no sé cuántos millones de dólares el auto, dice, para poder manejar tranquilo allá en la otra vida. Y lo enterró con él. El tema es que se pudre el auto y él también. Miren si ese auto no podría haber sido vendido para ayudar a los pobres, por ejemplo. ¿Por qué no dijo eso? Vendan todas mis propiedades ahora cuando yo muera y ayuden a los necesitados. Si ya se iba. No, enterró el auto con él. Fíjense la mente oscurecida del hombre. Que Dios nos ayude, diría un amigo que tenemos en común. Que Dios nos ayude. Dice el versículo 9. Estamos leyendo 1 Timoteo 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, y el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nuestro primer amor en nuestro corazón es Dios. Y como amamos a Dios, también amamos a las personas. Entonces, no lo vamos a estar ni maltratando, ni le vamos a estar mintiendo, ni engañando, ni defraudando, ni tantas otras cosas que hoy es muy, muy común. Entonces, abramos los ojos, estemos atentos. El Señor es fiel, justo y verdadero, pero muchos tuercen las cosas. Dice el versículo 3 que leíamos recién: si alguno enseña otra cosa, está envanecido, perdió el rumbo, está en otro canal. Y para ir terminando esta mañana, dice el versículo que teníamos al principio, Judas, ¿recuerdan? Judas, versículo 24. Leíamos que decía: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, ¿y qué dice? Y presentarnos sin mancha delante de la gloria con gran alegría. Para presentarnos. ¿Qué es esto de presentarnos? Bueno, que Dios dice en la Biblia que Él nos está preparando a nosotros como iglesia para presentarnos delante del cielo. ¿Y cómo es esto de la preparación de Dios? Y Dios trata con cada uno de manera particular, para que nosotros le busquemos, para que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados, para que nosotros reconozcamos que sin Él nada podemos hacer. Dios empieza a obrar en la vida de una persona con su Espíritu Santo, porque dice la Biblia, como dice, que nosotros sin Dios estábamos muertos en delitos y en pecados. Entonces el muerto no hace nada. ¿O sí? No. Inerte, sin vida, sin movimiento.
Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en pecados. Entonces no podíamos tener ningún tipo de reacción, ni de acercarnos a Dios, ni de querer ir a Dios, para nada. Entonces fue el mismo Espíritu Santo que un día sopló sobre nosotros, dándonos vida para que podamos acercarnos a Dios. También nos dio fe, como dice el libro de Efesios capítulo 2. La fe, que es un don, un regalo de Dios, nos dio fe para que nosotros le busquemos, porque estábamos incapacitados, imposibilitados de buscar a Dios. Dice la Biblia también, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Muchos dicen buscar a Dios, pero lo buscan en cualquier lado, en cualquier cosa, pero no buscan al verdadero Dios. La única forma, el único camino de buscar a Dios es a través de Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces, Él ahora no solamente nos está diciendo que nos guarda de nosotros mismos, nos tenemos que guardar, nos guarda de la falsa doctrina, dice que nos va a presentar. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, Él nos guarda. Efesios capítulo 5, versículo 27. Efesios 5, 27 dice, a fin de presentársela, está hablando acerca de Cristo, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia, ¿cómo? Gloriosa, que no tuviera, ¿qué? Manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese como santa y sin mancha. Santa y sin mancha. Una iglesia santa y sin mancha, que ¿quién se la está preparando? Cristo, para presentársela a ¿quién? A Él mismo, porque Él es Dios. Dios es bueno. No solamente nos vino a rescatar cuando estábamos en pecados y murió en la cruz por nosotros, nos dio vida, sino que todavía nos está preparando cada día para que seamos aptos para estar en su presencia. Él es bueno. Cada mañana, dice la Biblia, Dios renueva su misericordia. Eso es maravilloso. No, pastor, pero no sabe todo lo que hice en mi vida. Hoy, cuando abriste tus ojos, quiere decir que Dios renovó su misericordia para con vos. Y puedo decirle, gracias Señor por un día más de vida, porque me das la oportunidad de acercarme. De gracias a Dios por cada día de vida. Él nos prepara para presentarnos delante de sí mismo. El próximo libro, que se llama Filipenses, capítulo 2, versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él pone en su corazón el querer hacer las cosas bien. Y viene la acción. No solamente el deseo, sino la acción. Dios nos empuja. Dios nos guía. A veces usa a otras personas, ¿o no? A veces suavemente y a veces no tanto. Bueno, voy a dar ejemplo con los hijos, ¿no? Para que nadie nos sintamos ofendidos. Vamos, que tenemos que hacer eso. Vamos a ir a la iglesia, vamos. No quiero, tengo sueño. Levantate. A lavarse la cara. Algo. Bueno, en su misericordia Dios nos llama para que escuchen el mensaje. Y recuerden esto, los hijos tienen que venir al culto. Ay, no, pero son chiquitos. No, chiquitos nada. Absorben como una esponja. Y yo les puedo asegurar que durante la semana me voy a encontrar con ustedes y le voy a preguntar varias partes del mensaje y no se va a acordar. Yo le pregunto a uno de los niños si se va a acordar de todo. Me pasa con mis hijos, por eso además tengo que tener mucho cuidado de lo que digo acá.
Porque cuando pasan situaciones, dicen, papá, ¿te acordás que vos dijiste? ¿La otra vez? ¿Tal cosa? ¿El mensaje? Escuchan. Yo a veces los veo, ahora no tanto, ya están creciendo, los míos por lo menos, se ponían a dibujar o algo mientras estaba el mensaje. Yo, está en otro planeta, en otro mundo. Escucha todo. Saben todo. Y he tenido charlas con otros matrimonios y me han contado lo mismo. Y saben aparte cuándo aplicarlo, ¿no? Papá, ¿vos no dijiste que había que orar? ¿Te olvidaste de orar? Es importante que nosotros estemos atentos a todas las cosas. Ahora, este versículo, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dios nos va a impulsar. Y muchas veces no vamos a tener ganas de algo. Incluso de venir a congregar. Se lo digo por mí mismo. Más de una vez me he estado cansado con situaciones, no tengo ganas de levantarme, pero siempre ha habido algo o alguien que me ha impulsado en mi vida cristiana, y cada vez que he venido a buscar a Dios, Dios ha cambiado mi día. El martes hablaba con un hermano que está aquí hoy presente, me decía, fue un día terrible, me pasó de todo, estaba muy mal, pero ahora Dios me cambió el corazón. Después de trabajar todo el día y de haberle pasado muchas cosas, vino a las 8 de la noche aquí a estar leyendo la Biblia, oramos y Dios le habló a su corazón y salió distinto. Entonces, esforcémonos, aunque a veces no tengamos ganas de algo. Dice, Dios pone el hacer, el querer como el hacer. Son cosas de Dios. Por su buena voluntad, porque Él es bueno. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo debemos ser irreprensibles y sencillos? Quiere decir que nadie tenga nada que decir de nosotros. Y si dicen algo de nosotros, que sea mintiendo. Porque si yo hago algo mal y hablan de mí, con toda razón. Ahora, si hablan algo mal de mí mintiendo, démosle gloria a Dios, porque estamos padeciendo como Cristo padeció. ¿Qué decían de Jesús? Es un endemoniado. El poder que usa es el poder del demonio. Bueno, pueden hablar mal de nosotros, pero que sean mintiendo. Entonces, con este último pasaje donde dice, Dios pone el querer como el hacer, Él nos preserva, pero no nos deja solos, como por ahí a veces en la religión mal entendida entendemos esto, ¿no? Bueno, sí, Dios me salvó y ya está, y ahora me las arreglo solo. No, Dios sigue estando a tu lado todos los días hasta el fin. Él prometió estar todos los días hasta el fin, enseñándote, guiándote. Y a veces Dios nos da unos sacudones para que reaccionemos, porque tal vez estamos yéndonos para otro lado. Y Dios utiliza lo que dice el Salmo 23. ¿Cuántos han leído alguna vez el Salmo 23 tan conocido, tan lindo, que comienza, el Señor es mi pastor, nada me faltará? ¿Verdad? Pero muchos solamente lo leen hasta ahí. Está lindo. El Señor es mi pastor, nada me faltará, pero después explica lo que Él no va a hacer faltar. ¿Qué dice, por ejemplo? A ver, ¿alguno? ¿Cómo? Aunque ande en valle de sombra, ¿qué? De muerte, no temeré. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas o pones mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Bien, cuando dice tu vara y tu callado me infundirán aliento, está diciendo, si es necesario el varazo me lo va a dar. Si es necesario el callado, un palo largo con un gancho ahí, me tiene que agarrar del cuello, me va a agarrar para que yo no me caiga al precipicio, me vaya de su propósito, de su voluntad.
Dios va a hacer lo necesario. Yo siempre cuento esto y está muy ilustrativo y está muy fácil de entender. Con mis hijos, por ejemplo, sobre todo cuando los niños son pequeños, vieron que cuando son curiosos quieren meter los dedos en todos lados. ¿No les ha pasado alguna vez con un niño pequeño que quiere meter los dedos en el enchufe? Bueno, no es desesperación. Yo nunca he dudado de mandarle un zapatazo. Y por ahí le he rompido el dedo. Pero le he salvado la vida. Entonces Dios a veces actúa así. Pero qué porfiado este ángel, quiere meter los dedos en el enchufe a cada rato. Y Dios en su amor y su misericordia, si le tiene que mandar un zapatazo, se lo va a mandar. Y después va a andar ángel, ¿por qué Dios hace esto? Deja de intentar meter los dedos en el enchufe. Dios en su amor y su misericordia te está guardando. Escucha a Dios. Cree en Dios. Busca a Dios con todo tu corazón. Y todo lo que Él hace es para bien. Amén. Entonces, Dios nos preserva, nos cuida. Es un Padre amoroso, aunque a veces no entendamos. Bueno, alguna vez uno de mis hijos se ligó un chivo. Y yo me transformé en ese instante en el peor enemigo de su vida. Y a mí me quebró el corazón en 1000 pedazos, pero bueno, tuve que hacerlo. Y después ahora ella se acuerda, entonces ya no es necesario. Solo decirle, ¿te acordás? A veces somos un poco así. Pero Dios es un Dios de misericordia y de amor. Nos habla muchas veces de distintas maneras. Y esta mañana Dios te está hablando a través de la palabra. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de la doctrina. Acércate a Dios. Él nos guarda, nos preserva. Él está presente. Habla con Dios. Prestemos atención porque tenemos la tendencia de irnos detrás del pecado, detrás de otras cosas que no le agradan a Dios. Todos tenemos esa tendencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos con Él allí en el cielo. Entonces ya no va a existir nada de eso. Vamos a ser libres 100% de todo dolor, de toda tristeza, de toda tentación, de toda frustración. Él un día enjugará la lágrima de cada uno de nosotros. No habrá dolor, ni tristeza, ni sentimientos malos, ni rencores, ni envidias, ni odio, ni orgullo. Nada de eso. Más pronto de lo que pensamos.